La, la charla está dentro del seminario de colonias felinas, pero bueno, voy a empezar hablando de conceptos generales para perros y gatos, porque al final es un poco lo mismo en cuanto a primeros auxilios, y luego vamos a terminar centrándonos más en los gatos. Voy a explicar las principales urgencias en gatos. Y luego, por último, voy a dar unos matices sobre los gatos de colonia, que no es lo mismo que el gato doméstico. Entonces, bueno, en primer lugar, los primeros auxilios son actuaciones inmediatas que podemos realizar antes de llegar al veterinario. Voy a hablar de la reanimación cardiopulmonar, voy a hablar del control de hemorragias, de cura de heridas, de hipotermia y de hipoglucemia, que creo que son un poco las principales cosas que nos podemos encontrar y que podemos actuar de forma rápida. La reanimación cardiopulmonar. En animales el porcentaje de éxito es menor que en personas. En personas ya es bajito, en animales es más bajo. ¿Por qué? Porque lo que provoca la parada cardiorrespiratoria normalmente es algo ya irreversible. No, los animales muchas veces dicen, mi gato se murió de un infarto. En los animales son raros los infartos. Hay otros procesos que pueden llevar a la parada cardiorrespiratoria y normalmente son ya procesos muy graves, aunque estemos haciendo las compresiones no pueden recuperarse. Pero bueno, siempre hay que intentarlo porque no ya lo tenemos. La reanimación cardiopulmonar se debe hacer en animales que estén inconscientes, que no respiren y que tengan parado el corazón, que no tengan pulso. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el animal está tirado en el suelo, acercarnos y mirar el tórax para ver si sube y baja, que son los movimientos respiratorios. Si el tórax está quieto y no hay movimiento, seguramente ese animal no está respirando. Y luego, para valorar un poco si hay pulso o no, es más complicado. Si no tenemos un fonendo, a veces se puede palpar, poniendo la mano en el tórax, podemos palpar el latido del corazón. O a veces también podemos palpar el pulso de la arteria femoral, que está en la cara interna del muslo. Si sospechamos que ese animal está en parada, vamos inmediatamente a realizar la reanimación cardiopulmonar. En gatos y en perros pequeños lo vamos a hacer con una mano. Tenemos que colocar siempre el animal en decúbito lateral derecho sobre una superficie rígida. Decúbito lateral derecho es que esté tumbado de lado, con el lado derecho apoyado en el suelo y el lado izquierdo hacia nosotros. ¿Por qué? Porque el corazón está en el lado izquierdo y así vamos a tener el corazón más accesible a nosotros. Entonces, perros pequeños y gatos, las compresiones las vamos a hacer con una sola mano y vamos a comprimir los dos lados del tórax a la vez. Si son gatitos muy pequeños, lo podemos hacer simplemente con dos dedos. La zona ideal para hacerlo es entre la cuarta y la sexta costilla. No nos vamos a parar a contar las costillas, entonces un truco es que cuando el animal está tumbado, el flexionarles el codo, y justo donde queda el codo en las costillas, esa es la zona ideal para poder hacer las compresiones. En los perros grandes vamos a hacerlo como en personas, en la parte más ancha del tórax y con el talón de la mano, con los brazos siempre estirados, no se flexionan, comprimiendo el tórax. Para hacer las ventilaciones, en animales no nos vamos a la boca, lo que vamos a hacer es tapar el hocico con la mano y insuflar el aire en las narinas, en la trufa. ¿Vale? Tenemos que ver cómo el tórax, al insuflar ese aire, se eleva un poquito. Y la relación de compresiones, respiraciones, en general perros y gatos son 15 compresiones, 2 respiraciones. El ritmo, hay una canción que no sé si la conocéis, que se usa también en personas, que es la de Staying Alive. No sé si os suena esa canción. La de Staying Alive, Staying Alive. Pues ese es el ritmo que hay que llevar para realizar las compresiones. O sea, es un ritmo relativamente rápido, ¿vale? A ver, en animales que ya
más de 8 o 10 minutos reanimando no tiene sentido continuar porque ya va a haber muerte cerebral. Vale. Pero bueno, todos los que podamos sacar adelante. Animales inconscientes también, que veamos que estén respirando, esto no está en la presentación, pero hay unos puntos de acupuntura que al estimularlos ayudan a recuperar la consciencia y que también lo podemos hacer, y es en las patas traseras, en la almohadilla, tienen las almohadillas de los dedos y luego la almohadilla central, pues justo detrás de la almohadilla central, masajear ahí, masajear fuerte. Es un punto de acupuntura que estimula la recuperación de la consciencia. Pero bueno, eso en casos de animales que no estén en parada, porque si están en parada, lo principal es hacer la reanimación cardiopulmonar. Si tenéis alguna duda, me vais parando, ¿vale? ¿Esto luego lo podemos imprimir? Vamos a subir las presentaciones a la página web para que tengáis, si hay algún dato que no, para que lo podáis tener a mano. Vale, bueno, el control de hemorragias. Por suerte en animales no vemos hemorragias muy profusas. Cuando hay una hemorragia grave suele ser en el abdomen y eso ya requiere una intervención quirúrgica de urgencia. Pero bueno, todas las heridas que sangran, la sangre ya sabéis que es muy escandalosa, lo que tenemos que hacer es primero, si se tienen gasas a mano, que yo siempre recomiendo tener en el botiquín gasas, tapar con gasas la herida y hacer un vendaje compresivo. Siempre la presión va a ayudar a cortar la hemorragia. Para hacer el vendaje compresivo tenemos, a mí me gusta mucho ese tipo de vendas, que son vendas cohesivas o vendas Coban, que son las que utilizamos en veterinaria, porque son elásticas, te permite aplicar bastante presión y se pegan sobre sí mismas. Entonces, el vendaje siempre de abajo hacia arriba, y si aún así sigue sangrando, presionar con la mano hasta llegar al centro veterinario. Y luego en cuanto a la cura de heridas, siempre si podemos rasurar primero la zona de los pelos, los animales al final tienen pelo y ese pelo lo que va a hacer es contaminar la herida. Entonces, si se puede, si tenéis una peladora o unas tijeras, intentar dejar la zona lo más limpia posible de pelos. Luego vamos a lavar con suero o con agua y jabón la herida. Vamos a aplicar un antiséptico, que en este caso el que se recomienda es la clorexidina o la cristalmina. Agua oxigenada y alcohol no, eso ya es del pasado, son muy agresivos con el tejido. Y la cristalmina es muy agradecida, es transparente, podemos ver la evolución de la herida, es lo que se está recomendando ahora tanto en personas como en animales. Y no hay ningún problema en aplicarlo en cualquier tipo de herida. Y luego por último, si vemos que la herida necesita puntos, o sea que la piel se ha abierto, siempre taparla y vendarla hasta acudir al veterinario. Y acudir lo antes posible porque a la hora de suturar hay unas horas clave. Pasadas esas horas el riesgo de infección es mayor y hay que decidir si merece la pena suturar o dejarlo al aire libre y que cierre por segunda intención. La hipotermia. Bueno, la hipotermia ya sabéis que es una temperatura corporal más baja de lo normal. Lo vamos a ver más adelante, pero los animales tienen una temperatura más alta que nosotros. Y por debajo de 37,7, 37,5 se considera hipotermia. Tenemos una hipotermia leve, que es hasta los de 37 a 35 grados, y una hipotermia severa o grave, que es por debajo de 35 grados. El termómetro creo que mide hasta 34. Cuando ponemos un termómetro y no te da medición, es que está muy hipotérmico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calentamiento pasivo en hipotermias leves, mantas eléctricas, sacos de semillas, a veces en la clínica sobre todo lo que hacemos son guantes de exploración con agua caliente, siempre protegidos con una mantita fina entre el animal y esas fuentes del calor, o asegurarnos que la fuente de calor sea suave para no provocar quemaduras en el animal.
Cuando la hipotermia ya es más severa, por debajo de 35 grados, el animal seguramente esté medio en estado ya comatoso y lo que hay que hacer es un calentamiento activo. Lo mejor que tenemos para calentar es el secador de casa. Todo el mundo tiene secador en casa, da aire caliente y lo podemos pasar por todo el animal. Siempre hay que tener cuidado, poner la mano para asegurarnos que no estamos quemando al animal, pero en esos estados o les calentamos o se muere. Un animal que más o menos se mueve es capaz puede ir recuperando calor, pero un animal que está tirado, que no se mueve, o les calentamos o la temperatura sigue bajando. Y luego la hipoglucemia. La hipotermia la vamos a ver sobre todo en gatitos de la calle, que luego vamos a hablar de ellos, gatitos pequeños, gatos enfermos que están en el exterior, con temperaturas frías en invierno. Y lo vamos a ver también, bueno, en gatos en shock que están muy malitos, y en gatos o animales que han tenido una intervención quirúrgica y se entregan todavía sedados. Normalmente nosotras en la clínica, siempre que anestesiamos un animal, lo entregamos cuando ya está moviendo y ya está andando, pasa un tiempo de recuperación. Pero hay sitios en los que a veces los entregan demasiado pronto y el animal está todavía adormilado y si no hemos comprobado la temperatura y no se mueve el animal, sí que podemos tener un caso de hipotermia en casa. Sí, en un animal que no se mueve mucho es una de las cosas que hay que comprobar, la temperatura. La hipoglucemia la vamos a ver también en gatitos pequeñitos, la vamos a ver en animales en shock y la vamos a ver también en animales diabéticos que tengan tratamiento con insulina. Pero si nos pasamos de la dosis de insulina o el día que le pinchamos, o sea, en el momento que le pinchamos la insulina, el animal no quiere comer, podemos tener una hipoglucemia. Si tenemos en casa un glucómetro, el típico glucómetro de personas, podemos comprobar in situ si realmente estamos ante una hipoglucemia o no. Sería una medida de la glucosa por debajo de 75 miligramos de decilitro. Si no tenemos glucómetro y sospechamos que puede haber una hipoglucemia, no os lo penséis. Tenemos que aplicar o agua con azúcar o miel directamente en las encías, ¿vale? Si el animal no tiene hipoglucemia, no le va a hacer mal un poco de agua con azúcar o de miel. Y si la tiene, le puede salvar la vida. Entonces, ante la duda, es algo que tenemos por casa y que se puede dar. Y bueno, a ver, esto es en principio las primeras actuaciones de primeros auxilios, que al final consisten en estabilizar al animal un poco, sacarles de ese primer apuro hasta que llegamos al veterinario. Al final todo tiene que pasar por el veterinario. Entonces, importante no dar medicación a los animales sin el consentimiento, la supervisión de un veterinario. Que muchas veces nos ponemos nerviosos, el gato está mal, ¿qué les damos? El paracetamol que tenemos en casa. Y el paracetamol mata a los gatos, es muy tóxico para los gatos. O tenemos el jarabito que nos mandaron la otra vez, y bueno, como tiene unos síntomas parecidos, se lo empezamos a dar. Y ese jarabito es un antibiótico y a lo mejor no se lo estamos dando a la dosis correcta o no necesita el antibiótico y vamos a tener muchos problemas a la larga de resistencias a los antibióticos, que eso es un problema de salud humana que es progresivo y cada vez vemos más problemas. Vamos a tener problemas también de efectos secundarios, porque bueno, voy a darle un antiinflamatorio que tengo en casa, pero si el animal está deshidratado, me voy a cargar a los riñones. O sea, siempre no perdéis nada, normalmente los veterinarios siempre tenemos un WhatsApp para que podáis preguntar. No os quedéis con la duda. O sea, si no sabéis si dar algo o no, preguntadnos. Que a lo mejor es un complemento nutricional y os decimos, adelante, le puede venir bien. Pero puede que le vayáis a dar un medicamento que le provoque más daño al animal que el que le podáis recuperar. Y los mejores primeros auxilios, al final, es acudir pronto al veterinario.
O sea, los animales no se nos mueren porque la gente no sepa dar primeros auxilios o no sepa hacer una reanimación cardiopulmonar. Los animales se mueren por llegar tarde al veterinario, porque ya han empezado a dar unos signos que hemos ignorado, porque no somos médicos, que en eso consiste la charla, en que sepamos ver esos signos y darnos cuenta pronto y poder acudir pronto. O también hay gente que tiene miedo al que me van a cobrar y al final dicen, bueno, vamos a esperar un día, 2 días, a ver si se recupera, y la cosa va peor, y cuando llegan, ya llegan en estados que a veces no se puede hacer nada. Ayer mismo nos entró una gatita que vino ya en shock, vino con hipoglucemia, con problemas respiratorios, tirada, y según entró por la clínica se fue directa a hospitalizar y a ver si sale adelante, porque estaba bastante fastidiada. Los signos empezaron por la noche y los propietarios no supieron valorar la gravedad de la situación hasta que vinieron al día siguiente por la tarde a la clínica. Entonces, si ese animal hubiese ido antes al hospital, si los dueños hubiesen visto la gravedad de la situación y lo hubiesen llevado antes, tendrían más oportunidades de sobrevivir que las que tiene ahora. Vamos a distinguir entre urgencia y emergencia. Las dos son situaciones en las que el animal requiere una atención veterinaria relativamente urgente, pero en la urgencia la vida del animal no corre peligro y en la emergencia sí. Entonces esto es un poco como el ambulatorio y el hospital en medicina humana. Si te han atropellado, no te llevan al ambulatorio, te llevan al hospital. Si te está dando un ataque al corazón, te llevan al hospital directamente. Porque muchas veces nos llegan a las clínicas animales tan graves que en las clínicas no podemos gestionar eso, porque no tenemos una hospitalización 24 horas. Entonces, a veces valoramos la gravedad o ponemos una vía y los mandamos directamente al hospital, y en ese paso se pierde tiempo, que si van directamente a un hospital que tiene una hospitalización de UCI, que hay un veterinario que se va a poder quedar con el animal 24, 48 horas o las horas que haga falta hasta que se recupere. Entonces, en una urgencia, como la vida del animal no corre peligro, lo que vamos a hacer es acudir relativamente rápido a una clínica veterinaria. Si están cerradas, pues a un hospital. Pero no es la misma urgencia que en el caso de las emergencias, que sí que el tiempo es vital para que no se muera el animal. Ejemplos de urgencia, pues una gastroenteritis, una cojera, una espiga en un oído, una reacción alérgica. ¿Por qué? Porque en veterinaria normalmente nos da más tiempo que en personas. En personas una reacción alérgica es una emergencia porque muchas veces no llegan al hospital. Los signos se desarrollan muy rápido y enseguida tenemos el edema de glotis y se quedan sin respirar. En veterinaria, por suerte, nos suele dar más tiempo. Hay que ir al veterinario, pero bueno, no es salir corriendo en el momento. Se van hinchando, pero realmente que lleguen ya con el edema de glotis no son tantos animales. Luego una emergencia, pues un animal que está respirando mal es una emergencia, se puede morir en cualquier momento. En perros la dilatación torsión gástrica, no sé si la conocéis, es un proceso muy grave en el que el estómago se hincha y se les da la vuelta. O sea, son situaciones en las que el animal se va a morir en cuestión de horas. Lo dicho, en una urgencia podéis ir a vuestra clínica habitual, si está cerrado, pues a un hospital, y en una emergencia yo recomiendo directamente a un hospital 24 horas. ¿Puedo preguntarte una cosa? Perdona? Sí. Un tema como es que llego tarde, lo siento. Un tema como una reacción alérgica en un animal, ¿cuánto tiempo pasa para que en vez de una urgencia sea una emergencia? Porque tú dices que no sería algo muy instantáneo. Entonces, si a mí, por ejemplo, en casa mis gatos tienen una reacción alérgica que se les nota por la cara hinchada, entiendo, así lo más visible, y por ejemplo es de noche, yo me podría esperar a la mañana siguiente
Porque yo soy de salir quitando, te quiero decir. A mí me ha pasado. Depende del tipo de reacción. Hay una reacción que es, le salen bultos en la zona del lomo, que es un angedema que no afecta a la cara, y otras que sí, que ya nos vamos a que se empiece a hinchar la cara, y el problema es que cuanto más cerca esté la hinchazón de la zona del cuello, más urgente es. Entonces, si ves que progresivamente se le está empezando a hinchar la cara y la zona de la glotis, sí que estaríamos ante una emergencia. Siempre es mejor. Hay veces que se hinchan y se deshinchan solos y no llega a provocar una... pero siempre es mejor asegurarse. En el caso de que el animal se esté rascando mucho o que sea un angedema de la zona del tronco, que le salen como bultos, les empiezan a salir bultos en el cuerpo, eso puede esperar más. No es tan urgente como cuando se empieza a hinchar la cara y sobre todo la zona. O sea, lo que más nos preocupa es una hinchazón. Que tenga el ojo así un poco hinchado, pero si ya la hinchazón va a la zona de la glotis sería un poco lo más urgente. Vale, y ahora bueno, vamos a repasar una serie de signos que tenemos que tener en cuenta para valorar la gravedad de lo que les está ocurriendo al animal o a nuestra mascota. Vale. En primer lugar es el grado de conciencia, que eso muchas veces lo preguntamos los veterinarios. ¿Cómo está el animal? Mi perro ha vomitado, tal, ¿cómo está el animal? ¿Está activo? ¿Le tiras la pelota? ¿Viene a ti? ¿Quiere salir a la calle? ¿Está animado como siempre? Es una situación menos grave si el animal está activo. ¿Está deprimido o con delirio? El animal está raro, no viene tanto a ti, está un poco más paradito, está consciente, está despierto, pero siempre viene a saludarme y ya no viene a saludarme, se está aislando, le tiro la pelota y no le apetece jugar. Eso ya es una situación un poquito más preocupante, porque el animal no está activo como siempre, lo que tiene le está afectando ya al comportamiento, a la forma de relacionarse con nosotros. Y luego ya el siguiente estado es el comatoso semicomatoso, que eso ya sí que es una emergencia. El animal está tirado, no responde a estímulos externos, está aislado totalmente del ambiente externo, y eso sí que es una situación más grave. Entonces, ante cualquier cosa que les pase, una diarrea, que veamos pis con sangre, siempre el valorar el estado mental del animal nos va a ayudar a ver si es algo más o menos urgente. Luego hay un cuarto estado, que es el convulsivo. Normalmente las convulsiones, que son contracciones del cuerpo, puede ser con el animal consciente o inconsciente, suelen ocurrir en los casos de epilepsia, aunque a veces con dolores muy agudos también pueden convulsionar, o con hipoglucemias. Pero normalmente, si es por epilepsia, esos animales ya están diagnosticados y en los propietarios se les pauta en casa unos supositorios con diazepam, que es un relajante muscular, para poder parar la convulsión en casa. Son situaciones que no suelen hacer peligrar la vida del animal y que los propietarios aprenden a manejarlas, salvo que la convulsión no se pare. Es una convulsión que le dura 1 minuto y luego se va recuperando, no pasa nada. Pero si la convulsión no para, entonces sí que es una emergencia, porque hace que la temperatura corporal suba, y al subir la temperatura corporal empiezan a fallar los órganos. Es muy desagradable, no sé si alguna vez habéis tenido algún animal epiléptico. Es muy desagradable porque parece que el animal se va a morir. Pero la gente que tiene este tipo de animales ya sabe un poco cómo funciona el tema, y normalmente lo pueden parar en casa. Luego tenemos que ver cómo está el animal, qué postura tiene, cómo se mueve, porque eso nos puede dar signos de lo que les está pasando. Podemos tener un perro con postura y tiene una gastroenteritis, pero bueno, se mueve, la postura es normal, se mueve bien. Podemos tener posturas que nos indiquen dolor,
Una de ellas es la cojera. Cuando cojean, al final es porque tienen dolor en una extremidad. A veces no es tan fácil y venís a la clínica y decís, no sé qué le pasa, pero el perro está raro. Y ves al perro que está así, que está rígido. ¿Por qué? Porque cada vez que se mueve le da un latigazo en la espalda que le deja hecho polvo. Entonces el perro no quiere moverse. O vemos que antes subía al sofá y no quiere subir al sofá. Eso no cojea, no es tan evidente, pero son situaciones en las que estamos viendo que el animal puede tener dolor. También hay posiciones muy típicas como la del perro en posición de rezo, que indica dolor abdominal, que ahora lo vamos a ver más adelante. Y luego hay posturas que nos van a indicar también un problema respiratorio. La típica postura del animal que no puede respirar es o que tiene alguna dificultad o incluso con toses, es con el cuello y la cabeza estirados para poder intentar coger la máxima cantidad de aire posible y los codos hacia afuera para dejar espacio en el tórax. La respiración con boca abierta también. Hay ciertos síntomas que nos tienen que alarmar. Y luego, por último, posturas y movimientos que nos indican que hay un problema neurológico. En TikTok hay muchos vídeos que nos hacen mucha gracia de perritos que hacen cosas raras y son problemas neurológicos. O sea, que no nos queremos, ay, mira el perrito, qué gracioso lo que hace, que está andando en círculos. Es que ese perro tiene un problema neurológico que en vez de grabarlo en TikTok hay que llevarlo al veterinario y diagnosticarlo. Lo que podemos hacer también cuando veamos un problema de movilidad que afecte a la columna vertebral, un animal que está tirado, que no mueve las patas, o un animal a lo mejor que se ha quedado paralítico, a veces se quedan paralíticos de repente las patas traseras por una hernia discal, es intentar moverlos lo menos posible y poder estabilizar siempre que podamos la columna vertebral. Entonces, en los animales que ya están tirados, lo que se puede hacer es buscar una tabla y atarlos a la tabla para evitar que un movimiento brusco en el traslado. Y en animales que vienen paralíticos, si se les puede coger, lo ideal es siempre poner el brazo por debajo entre sus patitas a lo largo del abdomen para que vayan paralelo con la columna y evitar en la medida posible que se pueda mover y aumentar la gravedad de la lesión. Tenéis aquí esta postura. A ver, los gatos, que vamos a ver más adelante, el problema de los gatos es que esconden muy bien la enfermedad. Entonces, sí, los perros siempre son más expresivos, más llamativos y lo vamos a ver lo vamos a ver más fácilmente cuando hay una posición o un problema o una enfermedad. Siempre nos va a llamar mucho más la atención que en el gato. El gato siempre lo va a esconder, entonces no vamos a ver estas posturas tan llamativas en un gato. Esta sí, las patas en celo, pero no significa que tengan ningún dolor. Esta es la típica posición del perro en rezo. Indica dolor abdominal, dolor agudo abdominal, una pancreatitis, una gastritis fuerte, un problema que se nos rompa la vesícula biliar. Vamos a tener esta posición típica. Que a veces dices, ¡ay, qué mono que el perro! A veces estiran, ¿eh? Pero si está el perro raro y empieza a poner esta postura, es que tiene un dolor muy agudo en la zona abdominal. Esta postura es la típica de un problema respiratorio, con el cuello y la cabeza estirados hacia adelante y con los codos un poquito abiertos. Y esta postura de aquí se llama head pressing y es una postura neurológica. Los animales buscan presionar la cabeza contra la pared. Hay veces que también empiezan a hacer círculos, andar un poco descoordinados. Vale, mucosas. Esto es algo que podéis hacer en casa y que nos puede dar mucha información.
¿Cómo se miran las mucosas en un animal? Podemos levantar el labio y fijarnos en las encías y en la mucosa de la cara en el párpado y ver la zona de esa rosita, que es la conjuntiva palpebral, fijarnos también ahí. Las mucosas tienen que ser rosadas y húmedas. Todo lo que no sea una mucosa rosada y húmeda, mal. Y aquí tenemos los principales ejemplos. Estos son mucosas pálidas. ¿Qué nos está indicando una mucosa pálida? Que puede haber o una hemorragia, una anemia o también problemas circulatorios. Cuando vienen en shock con hipoglucemias, con hipotermias, también podemos ver ese tipo de mucosas. Entonces, si levantamos el belfo y vemos esto, salimos corriendo a un hospital. Mucosas ictéricas, no sé si se valora aquí el color amarillo, por problemas hepáticos, por anemias hemolíticas. Mucosas cianóticas, por un problema de oxigenación, mucosas oculadas. Y luego mucosas congestivas, hiperémicas, que por ejemplo las podemos ver en golpes de calor. La temperatura. Hemos hablado antes de las hipotermias. ¿Cómo se toma la temperatura en un animal? Con el termómetro y vía rectal, no vale lo de la axila. Hay algunos que lo llevan mejor, otros que lo llevan peor. Muchas veces los animales tienen más temperatura que nosotros, están entre 38 y 39,2 se considera temperatura normal. Entonces siempre van a estar más calientes que nosotros. Es verdad que hay gente que está acostumbrada a cogerles y que enseguida notan si el animal le notan más caliente o le notan un poco más frío de lo normal. Pero lo ideal es siempre intentar tomar la temperatura. Cogemos el termómetro digital con punta flexible si puede ser, rapidito para que podamos llegar a tomársela y luego ponemos una gotita de jabón o de vaselina en la punta y hay que introducir todo lo que es la parte metálica. Para hacer una buena medición tiene que estar dentro, no hace falta introducírselo entero, pero por lo menos que la punta metálica esté dentro. Entonces, bueno, podemos tener una hipotermia, como ya hemos visto antes, más severa, más grave, hay que empezar a calentar, lo primero. O podemos tener una hipertermia, temperaturas por encima de 39,2 grados. Ya 39,2 grados es como nuestro 37, es una temperatura un poquito sospechosa. Entonces, en cuanto al aumento de temperatura, podemos tener dos casos. La fiebre, que es cuando nuestro termostato dice que la temperatura del cuerpo tiene que ser 30 y en su caso 39,8 o 40 y pone en marcha todos los mecanismos del cuerpo para generar calor y alcanzar esa temperatura. Entonces vamos a ver, como pasa en las personas, que temblamos para generar calor y poder llegar a esos 40 grados, que es a cómo está nuestro termostato. Lo vamos a ver en procesos sobre todo infecciosos. Un animal con fiebre se les nota que dejan de comer, que están más apáticos, que no están tan activos. En los gatos, además, es que no falla. Un animal que de repente está bien y de repente está más tonto para comer o que ya no quiere jugar, suelen ser animales que les ponemos la temperatura y tienen fiebre. Y luego podemos ver que la temperatura del termostato esté bien, tú tienes que estar a 38,5, pero el ambiente en el que está el animal es muy caliente. Recordad que los animales no sudan, los perros y los gatos no sudan, eliminan el calor con el jadeo y a veces no son capaces de eliminarlo con tanta rapidez como deberían y empiezan a acumular calor. Y eso es lo que se llama el golpe de calor. ¿Qué vamos a hacer? O echarles agua por encima o mojar una toalla y ponérsela, siempre con agua tibia, nunca con agua fría, porque el choque del calor al frío les puede provocar un problema circulatorio
Y también hay un truco que es echarles alcohol en los huecos, en las axilas y en las ingles, también quita bastante calor, porque al final el alcohol vasodilata y ayuda a que eliminen el calor en esas zonas. La deshidratación. La deshidratación es muy importante reconocer a un animal deshidratado, porque si no lo sabemos apreciar, lo siguiente es un shock hipovolémico y muerte. Y es una urgencia que se resuelve muy fácil, que es con suero intravenoso. Perdona, una pregunta de la anterior. Eso, efectivamente, los perros jadean y lo notamos, pero en los gatos no jadean. En los gatos... ¿Hay algún síntoma que efectivamente veamos? Porque efectivamente no jadean. Es verdad que los golpes de calor los solemos ver más en perros que en gatos, porque al final los gatos son más inteligentes, pero el que veamos que el animal está en un ambiente caliente y que esté con un estado mental deprimido, que veamos que no recupere y que le toquemos y que le veamos caliente. Yo en mi casa, cuando he visto que ha hecho calor, lo que les he hecho es mojarle las almohadillas con agua y aquí debajo y la cabecita. ¿Está bien o es una tontería? Sí, también a la hora en verano de salir al paseo, eso les ayuda bastante a poder mantener un poco su temperatura. Daros cuenta de que en verano nosotros nos quitamos la ropa, pero ellos no se pueden quitar. Es como si estuviesen con el abrigo todo el rato, entonces por eso llevan peor el calor que nosotros. Y de hecho ves que se intentan parar en cualquier sombra, aunque sea una sombra ridícula. Además no se ponen zapatos, están en contacto con el asfalto caliente. Entonces hay que tener cuidado porque entran relativamente fácil. Los gatos son más listos en ese sentido, intentan evitar las zonas calientes, aunque a veces ves al gato en pleno verano tumbado al sol y le va a dar algo, pero bueno, no vemos tantos golpes de calor en gatos como en perros. La deshidratación. Hay una prueba para valorar si un animal está deshidratado, que es coger un pellizco de piel y soltarlo. Y además eso en los gatos se ve súper bien. Si ese pellizco de piel vuelve inmediatamente a la normalidad, el animal está hidratado bien. Si ese pellizco de piel vuelve lentamente, le cuesta volver, es que ahí hay un estado de deshidratación. Hay casos en los que esto no funciona, que son las deshidrataciones que son muy rápidas. Cuando tenemos un animal con una diarrea líquida explosiva, una diarrea con sangre, la deshidratación es tan rápida que este signo no se llega a ver. Haces el pliegue cutáneo y está normal, pero el animal está muy deshidratado. Entonces, vigilar si ha habido pérdidas de fluidos, que eso puede hacer que se deshidraten, o si en los animales, por ejemplo, con enfermedad renal, se van deshidratando poco a poco y le haces el pliegue y ves cómo tarda un montón en volver, ese animal está deshidratado. El tratamiento es sencillo, suero intravenoso. Muchas veces nos decís, no, pero está bebiendo agua, no se va a deshidratar porque está bebiendo agua. El beber agua no les hidrata tan rápido como el suero intravenoso. Y nos vienen perros en shock, le pones con el suero y en 12 horas el perro está como nuevo o el gato está como nuevo. ¿Sabes? Es un tratamiento muy sencillo, pero hay que llegar a tiempo para poder ponerlo. Porque la deshidratación lo que provoca es un shock hipovolémico y muerte. Entonces vamos a ver luego el tema de las diarreas, pero es un signo que hay que tenerlo muy en cuenta. Valoración del dolor. El dolor normalmente no es una urgencia de que se vayan a morir por dolor, pero es una situación muy desagradable para el animal. Entonces, conviene acudir al veterinario para poner enseguida un tratamiento analgésico potente para aliviarles el dolor.
Entonces, los animales que tienen dolor, ¿qué vamos a ver? Pues que respiran de forma más agitada, en los perros pueden jadear, pueden temblar. Las temblores pueden ser por más cosas, pero uno de los motivos puede ser por dolor. Posturas anormales, que ya hemos visto antes. Podemos ver vocalizaciones, sobre todo más en perros, porque los perros se quejan más que los gatos, pero a veces también aumento de la agresividad, que son muchas veces no lo sabemos. Joder, ¿qué le pasa al gato que está muy tonto hoy, que me ha lanzado la zarpa? Pues puede ser porque tenga dolor y te estoy diciendo no me toques, que me duele. O a veces peleas entre gatos o entre animales que normalmente conviven bien, y de repente un día se pelean, es porque uno no se encuentra bien y le está diciendo al otro, déjame en paz, que no estoy para problemas. Hay veces que pueden llegar, si el dolor es muy agudo, pueden llegar a tener convulsiones o a desfallecer. Si es un dolor cólico muy agudo, puede llegar a ocurrir. Y luego, bueno, pues evitar que el animal se mueva, cogerle y llevarle lo antes posible, más que nada para aplicar un tratamiento analgésico. Aquí tenemos un vídeo, a ver si, de un gatito que tiene dolor en la zona lumbar. Ahí, bueno, no se oye, pero está maullando y se gira hacia atrás como diciendo, no toques ahí que... Y no está poniéndose agresivo, que hay algunos que directamente te pueden lanzar la zarpa. En cuanto a la valoración del dolor, hay una escala, la escala de Grimace, que valora el dolor en los gatos en función de la expresión facial. Y esto puede ser muy útil en los gatos de colonia, que al final no vamos a poder estarlos tocando. Entonces, se basa en tres cuestiones, que son la posición de las orejas, los ojos, la tensión del hocico y la posición de los bigotes. En la posición de las orejas, pues cuanto más erguidas, menos dolor, y cuanto más agachadas, más rectitas, más dolor. La abertura de los ojos, que para mí es casi lo más llamativo, los gatos que están bien tienen los ojos bien abiertos, redondos, y conforme van teniendo más dolor, los van entrecerrando más. No sé si... hay veces, es que esto lo vemos mucho en las hospitalizaciones, cuando llegan tan malitos, la cara típica del gatito con los ojos cerraditos, son gatos que lo están pasando bastante mal. A veces también el prolapso del tercer párpado. Sabéis que los gatos y los perros tienen un tercer párpado que sale desde el lagrimal. Ese prolapso en los gatos también indica que hay algo que están malos, que hay algo que no se encuentran bien. Luego la tensión del hocico, que para mí es una de las más complicadas, que es, bueno, es parecido a cuando una persona tiene dolor, ¿no? Que nos ponemos, parece que estiramos un poco esta parte, pues lo mismo le pasa en los gatos, que la parte de los belfos como que se estira un poquito hacia los laterales, no tiene una posición relajada. Y luego los bigotes hacia abajo implican relajación, que no hay dolor. Los bigotes ya que están en horizontal indican que hay cierto grado de dolor, y ya cuando están ligeramente hacia arriba, por esa expresión, por esa contracción de la cara, indican que hay un grado de dolor mayor. Entonces, esto creo que es bastante útil para valorar así a priori si un animal tiene una expresión normal y relajada, o si tiene esta expresión que nos puede indicar que tienen dolor o algún proceso, alguna enfermedad. La respiración es una de las cosas más importantes porque necesitamos el oxígeno para vivir. Entonces, ¿cómo es una respiración normal? Ahora cuando lleguéis a casa, si tenéis mascotas, os fijáis. Una respiración normal es una respiración relajada. Tiene su fase inspiratoria en la que el tórax sube y su fase expiratoria en la que baja. Y más o menos tienen la misma proporción y no veis ningún tipo de sobreesfuerzo, ni de movimiento abdominal, ni de agitación.
Y luego en cuanto a la frecuencia respiratoria, los perros es de 15 a 30 respiraciones por minuto y los gatos de 20 a 40 respiraciones por minuto. Para contar la frecuencia respiratoria, siempre con el animal tranquilo o dormido. Porque si el animal viene de pegarse una carrera, os vais a alarmar y vais a decir, Dios mío, le pasa algo a mí. Siempre los que tenéis animales cardiópatas es una de las cosas es uno de los deberes que os mandamos para hacer a casa, vigilar la frecuencia respiratoria, porque si sube es el primer indicativo de un edema de pulmón, que es algo bastante grave. Entonces, bueno, como práctica os animo a que cuando estén tranquilos, el ver un poco, es al minuto, pero para no estar un minuto lo podéis hacer cada 15 segundos y multiplicarlo por 4 o 30 segundos y multiplicarlo por 2. ¿Cuándo vamos a tener una respiración comprometida? Pues cuando vemos que esa respiración ya no es tan relajada, que vemos que es, lo más llamativo es que es como más rápida y como que hacen más movimientos para poder respirar. Vamos a ver también, bueno, las posturas que habíamos comentado antes, extensión de la cabeza y del cuello, respiración con la boca abierta, es un signo muy grave de que ese animal se está ahogando. En los gatos hay que tener cuidado porque los gatos cuando se estresan mucho pueden respirar con la boca abierta y no se están ahogando, es simplemente que están muy estresados, que a veces los vemos en consulta. Pero si no tiene ningún estrés y de repente vemos esa respiración agitada y la boca abierta, hay que salir corriendo. Podemos ver también, sobre todo en los perros, una expresión de ansiedad, que los belfos se mueven también con la respiración, una respiración más abdominal. Vamos a ver ahora unos vídeos de ejemplo. Y una respiración más rápida. Lo que tenemos que hacer es tranquilizar al animal, porque cuanto más estrés, peor. Tranquilizar al animal y acudir lo antes posible para empezar con oxigenoterapia y buscar un poco la causa de ese problema respiratorio. Los animales asmáticos, que luego vamos a ver el asma en los gatos, los que ya tienen un animal asmático diagnosticado, tienen en casa el Ventolin, que es el tratamiento de urgencia cuando empiezan con una crisis asmática, que lo que hace es abrir los bronquios. Si no se les pasa con el Ventolin, pues ya hay que acudir a urgencias. Hay veces que los animales tosen y nos llama mucho la atención, porque es muy llamativo, pero si tose y luego está normal, no vamos a tener un problema urgente o emergente. Es verdad que esa tos habrá que investigar porque está tosiendo, si tiene una traqueitis o si tiene algún problema, pero no es que el animal se nos vaya a morir en ese momento. Lo que nos tiene que preocupar es que empiece a toser y no pare de toser y cada vez haya más dificultad respiratoria. Pero si es una tos, a veces también los perros hacen estornudos inversos, que es como que es una cosa muy rara, nosotros lo sabemos, cuando nos mandan el vídeo lo sabemos, que es simplemente que por tema alérgico les pica el paladar y introducen aire hacia adentro para rascarse el paladar. Es algo que a veces os parece que le va a pasar, que se ahoga mi perro, pero no tiene la menor urgencia. Bueno, aquí tenemos una perrita con dificultad, es una perrita que tenía tumores en el pulmón y veis que la perra no se puede poner de pie y veis ese movimiento brusco en el abdomen y luego también en los belfos se ve como se les mueve y un poco ahí se ve bien en los belfos cómo se mueve y esa expresión un poquito de ansiedad, de no me encuentro muy bien. Y aquí tenemos un gatito, no se escucha, pero bueno, es un gato que está tosiendo. ¿Veis esa posición con el cuello estirado? Si tose y luego está normal, hay que investigar porque está tosiendo, pero bueno, no es algo que implique que el animal se va a ahogar. Pero veis un poco la posición, los belfos también, cómo se mueven más de lo normal.
Vale, signos digestivos, vómitos. En los gatos es relativamente frecuente que vomiten de vez en cuando, pero ¿qué vómitos nos tienen que llamar la atención para decir que estamos ante una urgencia, una emergencia? Vómitos muy continuos, típico animal que lleva toda la tarde vomitando y que ya va por el 8º vómito, o vómitos muy grandes, muy líquidos, porque nos va a deshidratar al animal. Vómitos con sangre o vómitos con olor a heces, vómitos estercoráceos, porque parte del contenido intestinal va al estómago y lo sacan, y eso suelen ser por problemas de obstrucción intestinal, que son problemas que requieren una intervención urgente. El que vomiten de vez en cuando, vomiten pelo, muy típico en los gatos, pues aumentamos la frecuencia de la malta y ya está. Vómitos biliosos pequeños suelen ser porque los animales llevan mucho tiempo en ayunas. Hay animales que toleran mal las ayunas, que son estar 7-8 horas sin comer y que tienen ese tipo de vómitos. Simplemente con alimentarles de forma más frecuente se resuelve el problema. Y luego a veces vómitos con restos de hierba o de, pues los gatos también les gusta mucho enredar con las plantas y realmente comen cosas que no les sientan bien para provocarse el vómito. Son vómitos que no me preocupan tanto como los anteriores. Es verdad que un animal que vomita con cierta frecuencia y cada vez vomita, antes era una vez al mes, ahora son todas las semanas, ahora es una vez al día. No es una urgencia o una emergencia, pero sí que hay que investigar por qué ese animal está vomitando, porque podemos tener un problema a la larga si no lo solucionamos. Puede ser un problema de intolerancia al alimento, puede ser un problema de parásitos, hay que investigar un poco el porqué. Lo que podemos hacer, si no es un vómito de estos que nos tienen que alarmar, es retirar la comida, es dejarles en ayunas unas 12 horas, 8-12 horas. En animales pequeños, cachorros y gatitos, no se puede hacer porque necesitan comer para que no entren en hipoglucemia, pero en un animal adulto se le puede retirar la comida perfectamente durante 8-12 horas, dejar descansar el estómago y luego empezar a introducir comida, si puede ser lata gastrointestinal, que es lo ideal mejor, que es una comida muy fácil de digerir para ellos, y en cantidades pequeñitas, porque si les dejamos sin comer 12 horas, luego le ponemos el cuenco, toda la lata, van a comer de golpe y de facto lo van a echar, que ese es otro de los típicos vómitos cuando engullen mucho y te echan el pienso casi sin digerir, es porque se han atracado y ya está. Entonces, cantidades pequeñitas y con relativa frecuencia hasta que el estómago vuelve otra vez a tolerar la comida. La diarrea. Tenemos que acostumbrarnos a que nuestras mascotas hagan las cacas bien, porque siempre comen lo mismo, no es como nosotros que un día comemos garbanzos, otro día verduras, y las deposiciones pueden variar un poco, ellos siempre comen lo mismo. Entonces las cacas deberían ser siempre igual y tener siempre un buen aspecto, que es forma de chorizo y que no pringuen al recogerlo. Hay gente que se acostumbra a que la caca normal sea la del WhatsApp, la choriplasta que llamamos. Esto no es una caca, o sea, no es una situación urgente, se hacen esto, no se va a morir, pero significa que algo está pasando ahí, o que no les está sentando bien la alimentación, o que hay algún parásito que les esté provocando una inflamación digestiva y que no terminen de hacer las cacas. Y esto no es algo urgente, pero sí que en el futuro nos puede dar algún susto. Que mantengan esas cacas que no son normales, luego en el futuro sí que podemos tener un linfoma intestinal o un problema de enfermedad inflamatoria intestinal. Las cacas que nos tienen que llamar la atención para acudir de forma urgente al veterinario son diarreas muy líquidas o muy seguidas, porque se deshidratan, se pueden deshidratar en cuestión de horas. Diarreas con sangre, hay veces que es el que haya un poquito de sangre, un hilito, bueno, pero es que a veces hacen diarreas que es todo sangre. Esas diarreas son muy peligrosas porque te deshidratan el animal en cuestión de horas.
Y luego las heces negras, las heces muy negras, porque suelen indicar que hay sangre digerida, que podemos tener alguna úlcera en el estómago y eso se puede complicar con una perforación gástrica, que eso sí que es una urgencia. Lo que vamos a hacer cuando tenemos una diarrea que no es muy grave es ofrecer, podemos dejarles en ayunas también unas horas y luego ofrecer comida blanda, como cuando nosotros estamos con gastroenteritis. No nos tomamos las lentejas, nos cocemos un poquito de arroz. Pues en este caso igual, hay comidas comerciales, piensos y latas gastrointestinales. Si tenemos algún animal que es un poco delicado y de vez en cuando tiene diarrea, no está de más tener en la despensa siempre una latita y darles esa comida hasta que empiezan a hacer las cacas un poco más firmes. Muchas veces solo con dieta se resuelven. A modo casero, cocer arroz cocido con un poquito de jamón york o de pollo o de pavo cocido. Luego tenemos también, en cuanto a signos digestivos, la falta de apetito o de anorexia. En gatos es todavía más preocupante que en perros. No, o sea, a lo mejor que un día no quiera comer tanto, bueno, pero si al siguiente día sigue igual, es para preocuparnos. Los gatos además tienen la particularidad de que cuando no comen, como necesitan energía, empiezan a movilizar las grasas y el hígado se colapsa. Entramos en una lipidosis hepática y eso es, digamos que dificulta más el proceso inicial. O sea, es un añadido a que ese gato, además, los gatos se abandonan, dejan de comer y se mueren. Y hay que alimentarles de forma forzada, o con un tubo, o con... Los perros en cuanto se encuentran un poquito mejor enseguida vuelven a comer, pero los gatos no. Yo tuve un caso de una gatita con lipidosis hepática, los dueños estuvieron un mes forzándole la comida. Un mes entero, todos los días, dándole jeringuillas de comida. Hay unas latas especiales que se diluyen con un poquito de agua. Un mes entero, al mes empezó a comer. Si no hubiesen tenido esa paciencia, el animal se habría muerto. Entonces, que a veces nos llegan, no, es que lleva sin comer 3 días. Pues 3 días ya es bastante tiempo y ya podemos tener un proceso muy, muy avanzado. Luego, bueno, si tenemos una gastroenteritis, que el animal más o menos está comiendo, es menos grave que si el animal ha dejado de comer. Siempre implica mayor gravedad, tanto en perros y en gatos, el que dejen de comer. Sobre todo en animales que son muy glotones, porque hay perros que son muy quisquillosos, que si no le gusta el pienso nuevo, pues te hacen un poco, pueden estar sin comer. Pero en un animal que es muy glotón, que de repente no quiera comer nada, es algo bastante preocupante. Y luego también el tema de la distensión abdominal, que les vemos que de repente con una panza que parece que están embarazados. Eso también es un signo que hay que valorarlo con relativa rapidez. En el caso de los perros, tenemos la dilatación torsión gástrica, que ves como el perro se va hinchando por momentos y es algo muy urgente. Y en gatos pues puede ser acúmulo de líquido, que tengan alguna masa abdominal y vayamos viendo cómo va creciendo. Signos urinarios. Bueno, en los gatos digamos que son el top de los signos urinarios, tanto por cistitis como por problemas de obstrucción uretral. Lo que tenemos que ver es si pueden orinar o no. Un animal que no hace caca en unos días no me preocupa. Un animal que no puede hacer pis, en 24 horas podemos tener ya un animal en estado comatoso o semicomatoso. O sea, es bastante urgente. Muy típico en gatos machos porque se les obstruye la uretra y lo que vamos a ver es que van al arenero, maullan, intentan hacer pis, se chupan la zona y ves que no consigue hacer nada de pis. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego también cambios en el color de la orina, que nos pueden indicar que hay una infección o que hay un problema de coagulopatías o de parásitos hemáticos
Tenemos una orina roja que suele indicar la presencia de sangre, orina marrón o achocolatada por problemas de parásitos hemáticos, una orina amarilla por presencia de bilirrubina, o sea, todo lo que son colores anormales de la orina nos tiene que llamar la atención de que algo está ocurriendo ahí. La orina con sangre es como muy llamativa porque la sangre es muy llamativa, normalmente no es algo urgentísimo de que se me va a morir el animal, pero sí que indica que puede haber ahí una cistitis y hay que tratarla antes de que la infección suba a los riñones. El tema muy importante de los gatos, los síntomas de beber y orinar mucho. En gatos y en perros, porque son indicativos de muchas enfermedades. Entonces, puede ser algo que nos pase desapercibido, pero hay que intentar fijarse y darle importancia. A ver, suele ser bastante llamativo, que decís, en verano siempre beben un poco más, pero que digáis, jope, es que últimamente le tengo que rellenar el bebedero muchas veces o el arenero cada vez lo tengo que cambiar más rápido. Eso hay que tenerlo en cuenta porque luego vamos a ver el tema de la enfermedad renal en gatos, que es una de las enfermedades más frecuentes en ellos y es el primer síntoma que nos tenemos que dar cuenta. Siempre nos viene bien cuando tengáis un animal con problemas urinarios el que nos traigáis una muestra de orina, que lo podéis conseguir en casa para hacer el urinálisis. Y luego otros signos que nos deben alarmar son secreciones anormales en vulva, porque puede haber una infección de útero. Las gatas ya sabéis que con el celo no sangran, las perras sí, pero es una sangre muy, muy diluida. Todo lo que sea una secreción purulenta, una secreción fea, marronácea, maloliente, nos tiene que hacer pensar en que puede haber ahí una infección de útero, que es un problema urgente. Y luego también en orificios nasales y también legañas. En los gatos, cuando tienen mocos, el problema es que no huelen la comida y dejan de comer. O sea, que no es que se vayan a morir por el moco, pero sí que conviene tratarlos para que no dejen de comer y se complique más todo. Y luego las masas o los bultos. Pueden ser una tontería o pueden ser un tumor o un proceso más grave. Entonces siempre que veamos una masa o bulto hay que acudir para pincharlo y saber lo que es. A veces nos hemos llevado sustos el típico bultito tonto, lo pinchamos y es un tumor maligno, que si llegamos a tiempo y es pequeñito se quita y no hay más problemas. Si eso lo dejamos pasar y llegamos cuando ya hay metástasis, pues no se puede hacer mucho. Entonces siempre a veces también se les clavan espigas y la espiga siempre va avanzando hacia adelante y hay veces que las pillamos justo antes de entrar en pulmón. Gracias a que el dueño se ha dado cuenta de que había ahí un bulto. Cuando entran en pulmón ya el tratamiento es mucho más complicado. Entonces, bueno, vamos a repasar un poco, no sé qué tal. Quería preguntar una cosita sobre los bultos. Yo siempre he oído que dicen que si el bulto es como blando y se puede mover, como que no es muy preocupante. Sí. Pero mi hermana tuvo un perro que de primeras el veterinario determinó que no era preocupante y con el tiempo sí que es verdad que, no sé si es que salieron más o es posible que esos bultos buenos en un primer momento se vuelvan malos. Hay veces que, bueno, los bultos esos que comentas son los lipomas. Los lipomas son tumores benignos de grasa y suelen tener esas características, una consistencia relativamente blanda, aunque sean grandes y que se pueden desplazar bien, porque todo lo que sea que se esté agarrando a los tejidos que hay debajo tiene cierto criterio de malignidad. Cuando se puede separar bien no lo consideramos tan maligno. Y hay tumores que aunque en un inicio sean benignos, pueden evolucionar a malignos. A mí siempre me gusta pincharlos. Aunque por consistencia parezca un lipoma, yo no me quedo tranquila hasta que no lo pincho y veo las células de grasa. Y luego siempre vigilar un poco el crecimiento.
Yo no soy partidaria de quitarlos porque es que al final les salen más y no vas a estar metiendo el perro al quirófano cada 2 por 3 para quitarlos. Nosotros lo que hacemos es vigilar un poco el crecimiento, el que sigan estando bien delimitados y si en algún momento vemos algún criterio que no nos guste, entonces sí, quitarlos. Pero a mí siempre me gusta pincharlos, no dar nunca nada por hecho porque a veces nos hemos llevado sorpresas de que parece una cosa. Al principio no los pincharon y como le fueron saliendo más sí que pincharon, bueno, terminó la cosa muy mal. Ya. También las masas cuando se acompañan de pérdida de peso Sí. es algo que pinta mal. Laura, que queda como 10 minutos. Vale, bueno, vamos a pasar Sí, yo creo, sí que tengo en mente. un poquito. Bueno, contaros de las peculiaridades de los gatos, que ya habíamos hablado, que son animales que esconden mucho la enfermedad. Entonces, lo bueno que tienen que son animales de rutinas. Entonces, en cuanto el gato se sale de la rutina normal, nos tiene que llamar la atención. Aunque sea algo tonto, pues el gato siempre juega y hoy no ha querido jugar. El gato siempre viene a recibirme y hoy no ha querido recibirme. Esos pequeños cambios suelen indicar enfermedad. O que hagan, por ejemplo, la caca fuera del arenero o el pis. A veces cuando tienen cistitis es que parece que nos lo están diciendo. Hago el pis aquí para que veas que algo está pasando. Los gatos, por ejemplo, con artrosis, que les duelen las articulaciones, no cojean como los perros. Los perros ves por la calle cómo van andando como Robocop. Los gatos, el principal signo de que les duelen las articulaciones es que se pasan más tiempo durmiendo y que ya no se suben a los sitios que se subían antes, que son cambios muy sutiles y que los solemos achacar a la edad. Pero les pinchas un Solensia, que es un tratamiento para controlar el dolor, y el gato parece otro. Empieza a jugar, empieza a dormir menos. Entonces, que no pasen desapercibidos estos pequeños síntomas. Luego también, bueno, no suelen ser más instintivos que los perros. Hay perros que ya el instinto de supervivencia lo tienen totalmente suprimido porque se comen piedras, se comen pelotas, se comen de todo. Los gatos no suelen comerse tóxicos ni cuerpos extraños, pero hay que tener mucho cuidado con los hilos y gomas de pelo, porque eso sí que, si se comen algo, suele ser eso. Y luego también les gusta mucho jugar con las plantas, y hay plantas que son tóxicas. O sea, revisad un poco las plantas que hay en casa. La flor de Pascua, por ejemplo, es bastante tóxica para ellos. Y hay otras que simplemente pues, les irrita un poco el estómago y les puede provocar algo de vómito. Y luego lo que os comentaba, el riesgo de lipidosis hepática cuando dejan de comer, sobre todo gatos gordos que dejan de comer unos días, es una complicación añadida al problema inicial que hace que no quieran comer. Enfermedad renal no debería ser una urgencia como tal, porque es una enfermedad crónica que se va desarrollando poco a poco. ¿Cuál es el problema? Que nos damos cuenta cuando ya están con todos los síntomas y hay que hospitalizar al animal. ¿Qué síntomas van a presentar? Debería orinar mucho, como os comentaba antes. Bueno, la orina disminuida o ausente es cuando ya están en la fase final de que esos riñones no están funcionando. Pero lo normal es beber y orinar mucho. Vómitos o diarrea, pérdida de peso y disminución del apetito y adelgazamiento. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues con dar siempre una alimentación adecuada, estar pendientes de esos síntomas iniciales y hacer analíticas de chequeo cada cierto tiempo. Porque si lo detectamos de forma temprana vamos a empezar a tratarlo y la idea de esta enfermedad, los riñones no se van a recuperar nunca, siempre van a ir poco a poco a peor, pero si lo tratamos desde un inicio y hacemos controles, el riesgo de que tengan una crisis aguda es mucho menor. Y orinar, es difícil. Normal cuánto orina un Suele gato? ser, o sea, tú sabes cuánto orina tu gato. Suele ser bastante llamativo el que digas, jope, es que cambié la arena hace nada y ahora la tengo que volver a cambiar porque está todo lleno de... O que les veas cuando van a hacer pis y que se tiran un buen rato, cuando antes tardaban poco
y que hagan unos pises grandes, y suele ser una orina muy, muy diluida, muy transparente, pises muy... Y luego también el tema de beber mucho agua. La obstrucción uretral, que es, como ya hemos dicho antes, es una urgencia que se da sobre todo en gatos machos, se obstruye la uretra, no pueden hacer pis, la orina se acumula, sube a los riñones y empieza a destrozar los riñones. Entonces, es algo, un gato que no puede hacer pis, además que es bastante llamativo, es una urgencia. ¿Vale? Bueno, ya hemos explicado antes los síntomas. ¿Cómo prevenirlo? Pues sobre todo en gatos que castramos, el darles una alimentación para animales castrados, porque van a controlar el peso, la obesidad es un factor que se asocia a estos problemas, y porque van a controlar el pH urinario, para que no se formen cristales y cálculos que puedan obstruir la uretra. También no lo he puesto aquí, pero hay que tener mucho cuidado con el tema del estrés, que eso lo sabe bien Luismi. La vejiga es el talón de Aquiles de los gatos estresados, y muchas veces empiezan con cistitis y puede haber no una obstrucción por un cálculo, sino simplemente por un espasmo de la uretra o por un tapón mucoso. Entonces, hay gatitos que se obstruyen cada vez que hay una situación estresante en casa. Hay gatos más sensibles que otros. Asma felino, en perros no lo tenemos, en gatos sí, y es un poco como el asma en personas. Es una reacción desmesurada del sistema inmune que lo que hace es que cierra el diámetro de los bronquios y les cuesta poder introducir aire. Normalmente es una enfermedad que empieza también poco a poco, con gatos que tosen de forma crónica. Lo que pasa es que hay veces que se puede desencadenar una crisis asmática, como en personas que empiezan a toser y no se les pasa, y cada vez se están ahogando más. Si tenemos en casa el Ventolin, que además hay que aplicarlo con una cámara pediátrica o con esta es una especial para gatos, porque los gatos no van a absorber el Ventolin cuando apretamos el botón, entonces hay que meter ahí el Ventolin y obligarles a respirar. Es el tratamiento de urgencia porque el vasodilata los bronquios, por lo menos antes de ir a urgencias. Es un poco la mejor prevención, pues es diagnosticar el problema antes de que lleguen a tener una crisis asmática para poder manejar bien la enfermedad. Y luego también muy importante, estas crisis suelen desencadenarse con alérgenos ambientales, y el peor alérgeno para un gato alérgico es el humo de tabaco. Son gatos que tienen asma, no pueden convivir con personas fumadoras, porque es uno de los principales desencadenantes de una crisis asmática. Y luego el síndrome del gato paracaidista. A mí me han llegado a decir, no, pero es que mi gato es de los listos, no se tira. Todos los gatos se pueden tirar. Entonces, bien, ¿por qué? Porque son animales curiosos, les gusta estar siempre ahí en el alféizar de la ventana, en el límite, y se despistan, van a cazar algo y catapult. Y de repente, dependiendo un poco del piso donde vivamos, de la altura, pues la caída es más o menos catastrófica. Entonces, ¿cómo debemos actuar cuando un animal se ha caído? Lo primero es cogerlo, pero intentar cogerlo con una manta, con una sudadera o con algo, porque son animales que pueden tener fracturas y van a tener mucho dolor. Cuando a un animal le duele algo, puede estar agresivo. Entonces siempre protegernos nosotros de que no nos muerda. Luego, yo lo primero que hago cuando viene un gato que se acaba de caer me da igual que tenga la pata retorcida o que tenga una herida abierta. Yo lo primero que miro son las mucosas, para saber si hay una hemorragia interna, que es lo más grave que podríamos tener. Si levantamos la mucosa y está pálido, es urgentísimo. Y lo segundo es la función respiratoria, porque a veces se rompen una costilla y se les genera un neumotórax. Entonces, las dos primeras cosas que hay que valorar son mucosas y respiración, que es lo más grave. Y luego lo siguiente sería asegurarnos de que pueda hacer pis, porque a veces la vejiga se rompe.
Y luego también ver ya si tienen cojeras, si tienen alguna fractura. Al final la fractura pues se opera y ya está. Pero una hemorragia interna o abres inmediatamente para pararla o el animal se te va. Y luego, bueno, si tiene heridas abiertas, pues lavarlas como hemos visto antes, vendarlas y acudir al veterinario. ¿Cómo prevenirlo? Aquí Isabel no se cansará de decirlo. Poniendo mosquiteras y redes en casa, y luego el microchip también es muy importante. ¿Por qué? Porque si el gato se tira cuando estamos trabajando y alguien se encuentra ese animal y no tiene chip, pues ese animal está en tierra de nadie. Ya depende de que esa persona quiera hacerse cargo de los gastos veterinarios. Si tiene chip van a contactar contigo inmediatamente y les vas a decir, oye, atiéndelo, hazle lo que haya que hacerle, que luego voy yo a recogerle. Entonces, muy importante esas dos cosas. Y luego ya, bueno, unas peculiaridades de los gatos de colonia. Obviamente en los gatos, no sé si alguien alimenta... Bueno, en los gatos de colonia pues no vamos a poder tomarles la temperatura ni les vamos a ver una vez al día como mucho cuando les alimentamos. Lo que pasa que, bueno, en esas veces que les vemos hay que aprovechar a recopilar un poco de información para ver si están más o menos bien o hay alguno que nos haga sospechar de que pueda tener alguna enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hacer un recuento, cada uno tendrá su colonia, conoce a los gatos, ¿están todos? ¿No están todos? ¿Hay alguno que lleva faltando varios días? Me puedo preocupar de que le haya podido pasar algo. Vigilar que todos coman, un gato sano come, un gato que no come algo le está pasando, o a veces como que comen un poquito y enseguida se apartan, cuando normalmente se quedan comiendo hasta el final. Ahí tenemos que sospechar de que está ocurriendo algo. Cambios de peso, típico gato lustroso que de repente le ves un día y dices, este gato se está quedando en los huesos. Cambios de pelaje, que tengan alguna herida, secreciones nasales, legañas, la expresión facial que hablábamos antes con la escala de Grimas. Y luego también pues cambios de comportamiento. Al final también más o menos les conocéis, quiénes son más sociables, quiénes no. Entonces, si un animal que normalmente viene a saludarnos está un poco más esquivo, nos tiene que hacer sospechar de que algo o se está peleando con todos, algo le puede estar pasando. Y luego por último el gatito callejero. Primero, antes de coger un gatito, Isabel lo sabe, hay que asegurarnos de que la madre lo haya abandonado, porque muchas veces simplemente la madre está cazando o les está cambiando de sitio, y para un gatito lactante no hay nadie mejor que su madre para sacarlo adelante. Si vemos que está aislado, que está enfermo, que la madre no aparece, entonces ya le cogemos. Son gatitos que suelen estar hipotérmicos, con hipoglucemia, deshidratados y con secreciones, mocos y legañas. Entonces lo primero sería calentarle, como ya hemos visto antes, o saquitos de semillas, mantas eléctricas, o si está muy hipotérmico, el secador. Luego alimentarles. Para alimentarles, abrirles la boca. ¿Tienen dientes o no tienen dientes? Si no tienen dientes, son lactantes y la alimentación que hay que darles es una leche preparada para gatitos. A ver, si te pilla que son las 2 de la mañana y no tienes leche para gatitos, pues leche de vaca normal, pero al día siguiente ir a comprar los packs estos que venden, que ya vienen con el biberón, con los sobres y con las pautas para saber cada cuánto hay que alimentarles. ¿Está bien hecho, perdona, que esa urgencia diluir un poco la leche con agua o no hace falta? No hace falta. No hace falta. Luego, si tienen dientes, ya podemos ofrecerles latas, o sea, deberían ser capaces de comer sólido. Es mejor latas blandas porque les van a llamar más la atención y se lo van a comer mejor que el pienso. Si solo tenéis pienso, pues pienso humedecido al principio. Pero deberían de ser capaces de comer solos. Si tienen dientes y no comen solos, pues biberón. Porque si no se les alimenta cada ciertas horas, se entran en hipoglucemia y se mueren.
Si están muy tirados y no tienen fuerzas para mamar, pues lo primero, la miel en las encías o el agua con glucosa para ir recuperando la glucosa. Y luego asearles, limpiarles bien las legañas, los mocos, porque al tener mocos no huelen la comida y no quieren comer. Y luego siempre después de las tomas de alimentación, el pasarles una gasita humedecida por la zona del culete y de los genitales para estimular, que es lo que hacen las madres, para estimular el que hagan pis y el que hagan caca. Hay que tener cuidado de, cuando damos el biberón, no forzar demasiado porque podemos provocar neumonías por aspiración. No sé si alguna vez habéis tenido que cuidar de gatitos lactantes, pero es un trabajo es casi peor que un bebé. Entonces, si lo puede hacer la madre, mejor. Si la madre le ha abandonado, pues no queda más remedio que meternos en ese berenjenal, pero la verdad que requieren mucho cuidado. Sí, no dormir. Y si al estimularlos no consigues que hagan nada, porque a mí me pasó un día estaba súper agobiada. De que no hagan... Y yo preguntaba a gente y se reían porque yo decía, joder, si no hace caca y no hace nada, el gato va a explotar, o sea, va a reventar el pobrecillo. Y me Hay decían, "Tú veces- relájate", y es que a mí no me sale relajarme, claro. Yo estimulaba y durante todo el día es que no hubo manera. Luego ya solo llevo otra chica que pilotaba más que yo. A ver, normalmente solemos esperar entre 2 y 3 días. Si en 3 días no han hecho caca, pues ya lo que les hacemos es un enema. En los gatitos, hasta que cumplen el mes y medio, 2 meses, es muy típico que empiecen con estreñimiento, luego con diarrea. O sea, a veces dan mucha guerra de tener que estar ahí entre hacerles enemas o controlar las diarreas. Dan un poco de guerra hasta que ya cumplen el mes y medio, 2 meses. Pero bueno, podemos esperar 2 o 3 días perfectamente sin que hagan caca antes de hacerles el enema. Hay que... o sea, hay que tener experiencia y se va cogiendo experiencia, porque parece algo sencillo, pero no lo es. Y bueno, pues esto es todo. Espero que nos haya... Quería daros mucha información. Lo que me interesa que os llevéis a casa es que sepáis actuar un poco ante un animal en parado, ante una hemorragia, ante heridas, y que sobre todo sepáis reconocer signos que pueden ser graves, porque muchas veces por ignorancia esperamos mucho y llegamos tarde al veterinario. Lo de la calle es complicado. Sí, Porque yo detecté en uno y no hubo forma de cogerlo. de cogerlo. Muchas veces cuando se dejan coger es cuando ya están totalmente, cuando están muy mal, pero bueno, no hay... Al final es un poco... La calle es así. Sí, La sí. calle es así. Entonces, bueno, el poder, todo lo que, la información que podamos obtener desde lejos y ya cuando se dejen coger, pues poder actuar. En cuanto a la epilepsia, Sí. ¿es indistinto o en cualquier momento podría tener algún gato? ¿De qué proviene? La epilepsia en gatos es más rara que O en sea, probabilidad perros. casi muy baja. Es menos frecuente que en perros y a veces no tienen los típicos ataques. A veces la epilepsia es simplemente que se queden mirando a la nada de o que de otra repente tengan un comportamiento extraño, como si estuviesen viendo algo o intentan cazar algo que no existe. O sea, superan ellos mismos, ¿El qué, perdón? superan ellos mismos ese problema. Hombre, lo ideal es diagnosticarlo y ponerles un tratamiento para que no vaya más. Bueno, si uno nota, ¿no? Si